Hola amigos, en este vídeo os explico cómo hice mi soporte para equipo de soldar, donde se incluye la máquina de soldar más todos los accesorios necesarios para trabajar, con la comodidad de poderlo transportar todo en una sola mano. Sígueme hasta el final del vídeo y te explico paso a paso cómo lo hice. Para este proyecto usaremos algunas tablas de palé en buen estado, contrachapado de 10 milímetros de espesor, 4 tacos de plástico que usaremos como patas, 2 trozos de plantilla de 16 milímetros que usaremos para los anclajes, 4 trozos de chapa de 4 por 7 centímetros también para los anclajes, 2 varillas roscadas con palometas de 6 milímetros por 14 centímetros de largo, 2 bisagras pequeñas para la puerta frontal y se me olvidaba un pasador deslizante también para la puerta frontal. Empezamos cortando las maderas que usaremos para los laterales, pilares y demás piezas. Las bases de contrachapado deberían ser medio centímetro más anchas que el ancho de la máquina y algo más largas que la caja de electrodos para lograr un buen ajuste. Y una vez que las tenemos cortadas, las lijamos un poco para quitar las astillas que puedan tener. En el paso siguiente empezamos montando las cajoneras inferiores usando las bases de contrachapado y 4 tablas del mismo alto para luego no tener desniveles que nos puedan dificultar el asiento de la máquina en la base. Lo ideal hubiera sido hacer las bases con tablas de madera más gruesas que el contrachapado y atornillados directamente a los pilares. Pero no tenía tablas tan anchas, lo suficientemente fuertes como para aguantar todo el peso de la máquina, más los accesorios, por lo que encontré esta alternativa, que aunque es un poco más aparatosa, igual nos servirá. Y una vez hecha la primera cajonera, la usamos como guía para fijar los pilares por los laterales. Y fijados los pilares laterales, montamos la segunda cajonera, dejando la base superior preparada para sentar la máquina de soldar. Para esto, repetimos la operación anterior. Y se nos tendría que quedar de esta forma. Ahora empezamos con la tapa superior, la cual también haremos con tablas de palé lo suficientemente fuertes como para aguantar el peso de todo el conjunto, por lo que marcamos y fijamos las tablas con tornillos a modo de inserto por la parte superior. Y nos tendría que quedar de esta forma. Ahora por la parte de atrás le fijamos una tabla de tope a los pilares para que la tapa tenga el menor desplazamiento posible una vez que esté puesta en su sitio. Ahora, usando este listón y un par de tacos de madera, hacemos el asa o agarradera que fijaremos a la tapa. Esta debe ser lo suficientemente fuerte para soportar todo el peso del conjunto completo. Ahora con un par de listones del mismo largo que el ancho de las bases, hacemos los topes para sujetar la máquina y evitar que ésta tenga desplazamientos dentro del soporte, por lo que le ponemos uno en el frente y el otro donde la máquina nos lo pida. El listón frontal lo ponemos lo más bajo posible para que después no nos estorbe a la hora de enchufar los cables frontales de la máquina.
Y una vez que hemos comprobado que todo va bien, le ponemos una tapa fija con tornillos a la cajonera por la parte trasera. Y nos tendría que quedar de esta forma. Ahora empezamos a preparar los anclajes para sujetar la tapa a la estructura por medio de palometas. Preparamos las chapas y cortamos las varillas roscadas por la mitad para tener 4 piezas de 7 centímetros cada una. Ahora, midiendo el largo que necesitamos, las soldamos a las chapas de esta forma. Estas son chapas galvanizadas, por lo que cuesta un poco soldarlas, pero se pueden soldar sin ninguna dificultad. Y nos tendrían que quedar de esta manera. Como estos anclajes tienen que quedarse bien seguros, les vamos a hacer 6 agujeros a cada uno para que se queden bien sujetos a la madera y así no tengamos peligro de que se puedan soltar. Y de estas hacemos 4 piezas iguales. Una vez terminadas, las fijamos a los pilares con tornillos bien alineados para que después no tengamos problemas al poner y sacar la tapa. En el paso siguiente, usando las planchuelas, hacemos los travesaños para fijar la tapa a la estructura. Medimos el largo que necesitamos y cortamos 2 piezas iguales. Ahora marcamos los agujeros donde irán los tornillos y hacemos los orificios. En los extremos le haremos unos agujeros de 7 milímetros y 3 agujeros intermedios más de 4 milímetros cada uno, para sujetar los travesaños a la tapa por medio de tornillos. Esto lo haremos con las 2 piezas iguales. Una vez que las tenemos hechas, las ponemos en su posición final y las fijamos con tornillos a la tapa. Comprobamos que no se encasquille y seguimos con el siguiente paso. Ahora ponemos la puerta frontal usando las 2 bisagras pequeñas por la parte inferior. Esta la pondremos que abra hacia abajo, así no nos estorba a la hora de sacar y guardar el material de trabajo. El cerrojo se lo pondremos después de pintar la estructura, así no lo manchamos con pintura. Le ponemos un suplemento para nivelar la altura para que nos permita fijar la segunda pieza del cerrojo. Ahora, con un listón y un par de tacos de madera, hacemos el travesaño lateral para usarlo de soporte y que nos sirva para colgar las pinzas, electrodos y elementos que usaremos para trabajar.
De esta manera siempre tendremos a mano todo lo necesario de forma inmediata. Ubicamos la posición que consideremos más adecuada y lo atornillamos a la estructura. Y tendría que quedarse de esta forma. Y ahora por la parte de atrás le fijamos un listón cruzado con el único objeto de poder sujetar el cable de la máquina, pero sin que éste sea demasiado ancho para evitar quitar ventilación a la máquina mientras esté funcionando. Y también haremos un agujero guía para sujetar el gancho del cepillo piqueta. A continuación hacemos el anclaje para la careta de soldar. En este caso yo le pondré la careta de juguete que trae la máquina porque no tengo otra. Pero si tú tienes una mejor, la podrías sujetar con un gancho desde arriba. Luego te lo muestro. De momento, para hacer este anclaje, usaré una corona de la medida de la maneta y simplemente lo sujetaré con tornillos a la parte posterior de la estructura. Una vez que tenemos la pieza cortada, comprobamos que hace su función y la dejamos preparada para sujetarla a la estructura. Ahora le damos una pintada y si estás usando tablas de palé necesitarás 1 tonelada de pintura, pero al final se quedará algo presentable. Y una vez que la pintura ha secado, empezamos a instalar los accesorios que le faltan. En este caso, las patas, el cerrojo de la puerta frontal, el anclaje de la careta y el gancho para el cepillo piqueta. Al anclaje de la careta le buscamos la mejor altura y lo atornillamos a la tapa trasera. Comprobamos que se haya quedado bien y ya los tendríamos terminado. En caso de tener una careta más profesional, la podrías colgar desde el travesaño superior con un gancho o cualquier otro tipo de anclaje más apropiado. Y bueno, pues ya estamos preparados para montar la máquina y los elementos de trabajo. Y veamos qué tal ha quedado todo.
Desde luego ha quedado un soporte muy robusto y cómodo de llevar. Además, la madera que lleva alrededor protege la máquina de posibles golpes que pueda recibir. Y poder llevar todo esto en una sola mano facilita mucho las cosas, por mayor comodidad y ahorro de tiempo de preparativos. Veamos la puesta en marcha. El hecho de poder trabajar con la máquina sin tener que sacarla del soporte adelanta mucho tiempo de preparación. Allí donde tengas la máquina lo tendrás todo a mano para empezar a trabajar de inmediato. Las cajoneras te permitirán llevar todo lo necesario e imprescindible junto con la máquina y en un espacio bastante reducido. Y la barra lateral, aunque se vea muy insignificante, te prestará un gran servicio para tener todos los elementos bien ordenados y a mano en todo momento. En caso de tener que usarla fuera del soporte, solo con quitar las 4 palometas de la tapa ya la podrás extraer y trabajar con ella como la situación lo requiera. Luego, al terminar de trabajar, se vuelve a guardar todo en las cajoneras y estará preparada para la siguiente vez. Tenemos que tener la precaución de dejar todas las rejillas de ventilación bien despejadas para evitar recalentamientos mientras ésta esté trabajando. Esta máquina tiene 4 zonas de ventilación, 2 laterales, una frontal y una trasera, por lo que siempre tendrán que tener un buen paso de aire y así evitar que se nos recaliente. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Si es así, déjame un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y comenta qué te ha parecido, que me gustaría mucho saber qué piensas. Un saludote y nos vemos en la próxima.